Saludos y bendiciones para todos y cada uno de ustedes en este maravilloso día. Les envío un abrazo ahí donde ustedes se encuentran escuchando, recibiendo esta palabra. Le invito a que pueda inclinar por un momento su rostro y podamos orar para pedirle a Dios entendimiento, para pedirle a Dios revelación de su santa y bendita palabra. Le invito a que podamos orar juntos para pedirle al Espíritu Santo que sea Él guiándonos a toda verdad. Padre, en el nombre de Jesucristo oramos en este día y te pedimos, poderoso Dios, que conformes tu gracia, conformes tu misericordia y conformes tu gran amor para con nosotros, nos des entendimiento de tu palabra. Abre nuestro entendimiento, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos direccione a toda verdad. Venimos a tu presencia, Señor, y acudimos a tu palabra para hallar consejo en ella, para hallar instrucción, para hallar sabiduría y confirmación de las cosas que debemos hacer según el orden en que tú has establecido tu perfecta voluntad. Te pedimos todo esto, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Vamos a estar reflexionando en este día en la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y el tema en el cual nos vamos a introducir se llama las cosas agradables delante de Dios. Entonces es importante que nosotros, a la luz de la palabra, vayamos revisando cómo está nuestra vida versus lo que las Escrituras nos enseñan. Cómo está mi vida en comparación a la palabra que Dios me ha dado para que yo pueda vivir conforme a su voluntad. Siempre es importante que nosotros contemos con la opinión de Dios, con lo que dice la palabra. Proverbios capítulo 3 nos dice claramente que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión, sino que temamos a Jehová. Entonces, y que nos apartemos del mal. Entonces, es importante considerar la palabra de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Si somos cristianos, mucho más. Si estamos comenzando en este caminar con Cristo, todavía muchísimo más. Bajo toda circunstancia, sea que lleve muy poco tiempo, sea que lleve un tiempo muy prolongado o muchos años de cristiano, bajo toda circunstancia, como cristiano, como cristiana, usted y yo no debemos ignorar la palabra de Dios, no debemos desestimarla, sino que debemos echar mano de ella y considerar lo que ella nos dice para todas aquellas cosas que tienen que ver con nuestro diario vivir. La voluntad de Dios es clara y es precisa, pero a veces erramos porque no la conocemos, porque no accedemos al conocimiento de ella, no la leemos, no la escuchamos, no meditamos en ella, no la consideramos en momentos de suma importancia. Cuando la palabra de Dios entra a nuestro corazón, a nuestra vida, déjeme decirle que ella nos modifica, ella cambia el comportamiento de las personas, ella transforma la manera de pensar, ella cambia el lenguaje incluso con el que nosotros veníamos antes de conocer al Señor. Entonces es muy importante, la palabra de Dios es de suma importancia para la vida de los hombres, sea que usted sea cristiano o sea que no lo sea que sea cristiana o sea que no lo sea. La palabra de Dios para su vida es de suma importancia. Si usted deja entrar la palabra de Dios, ella le transformará y le convertirá en un hombre y en una mujer de Dios. Le afirmará en el camino que ya se encuentra como cristiano, y si todavía no es cristiano o cristiana, la palabra de Dios le guiará al camino de Cristo. La Escritura dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, cuando caminamos de acuerdo a lo que la Biblia dice, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, estamos caminando en luz. Y cuando se camina en luz, no se tropieza. Cuando se camina en luz, las cosas
se van ordenando, cada cosa va tomando el lugar que le corresponde, las prioridades se van ordenando, se van enlistando de la forma correcta. Pero vamos a la escritura en 1 de Juan capítulo 3 versículo 22 y la palabra de Dios dice lo siguiente: y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y la primera pregunta es: ¿quién es Él? Nuestro Padre Celestial. ¿Quién es Él? Dios que se hizo hombre. Todas las cosas que nosotros le pidamos a nuestro Padre que está en los cielos, en el nombre de Jesucristo, dice la Biblia, la recibiremos. Y aquí la palabra vuelve a confirmar que las palabras de nuestro Señor Jesucristo son verdaderas. El apóstol Juan nos dice que cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, de nuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué razón? Porque guardamos sus mandamientos y además hacemos las cosas que delante de Él son agradables o que son agradables delante de Él. Entonces es importante tener presente lo que la Escritura nos está diciendo aquí, porque aquí hay una garantía de parte de Dios para todos aquellos que presentamos peticiones delante de Él. Pero la garantía que Dios nos da de responder viene con ciertas condiciones que nosotros debemos cumplir, con ciertos requisitos que deben estar en nuestra vida para que podamos entonces recibir cualquier cosa que nosotros a Él le pidamos, porque el que responde es Él. Por lo tanto, la Escritura está diciendo aquí que mi forma de vivir debe ser agradable delante de Él, porque si yo pretendo pedirle a Dios y pretendo recibir las cosas que vienen de Dios, pero mi forma de vida no está de acuerdo a su voluntad, ahí ya estoy iniciando con una serie de dificultades, con una serie de estorbos para que mi oración sea respondida o para que pueda llegar a mis manos aquellas cosas que yo espero recibir de parte de Él. No puedo esperar los beneficios de Dios y estar complaciendo al mismo tiempo al mundo que se opone a la voluntad de Dios. No puedo esperar que de la luz provengan las bendiciones y vivir conforme a las tinieblas. La Escritura dice claro en el libro de Corintios que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Esto fue lo que el apóstol Pablo le dejó dicho a los corintios y se aplica y es válido, sigue vigente hasta el día de hoy. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, y entendemos que las Escrituras lo afirman en 1 de Juan capítulo 1 versículo 5-6, dice la Escritura: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces es importante, mis queridos oyentes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, usted que está prestando atención a esta palabra de parte de Dios, es importante que le tome peso, que le tome valor a lo que la Escritura nos dice. Entonces vamos a entender un poquito más lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Vamos a escudriñar para poder entonces reflexionar acerca de nuestros caminos, si estamos o no de acuerdo con lo que nos dice la palabra de Dios, si vamos en la dirección correcta o hay cosas que quizás debamos corregir. A la luz de la palabra vamos a entender todo esto. Aquí la Escritura comienza diciendo: y cualquiera cosa que pidiéremos. Y es importante tener en cuenta el significado de la expresión cualquiera. ¿Qué significa cualquiera? Cualquiera significa lo que sea. Entonces la Biblia me está diciendo que lo que sea, la cosa que sea que yo le pida a Dios, la recibiré de parte de Él. La segunda palabra que nosotros necesitamos tener en cuenta es la palabra pidiéremos o la palabra pedir. Entonces, esta palabra tiene dos orígenes. El primer origen en griego y el segundo también es en griego, pero entender lo que significa la palabra pedir me va a poner a mí también dentro del contexto correcto
cuando yo estoy presentando mis peticiones delante de Dios. Porque es que a veces mis peticiones o nuestras peticiones delante de Dios van con la condición si es que Dios puede hacerlo. Y déjeme decirle que no es que Dios no pueda hacerlo. La Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. La pregunta que yo debo hacerme es si yo puedo creerlo, porque para el que cree, también dicen las Escrituras, todo le es posible. Entonces, en Dios no vamos a encontrar imposibilidad. El imposibilitado es el hombre que a veces no le cree a Dios. La imposibilitada es la mujer que a veces no le cree a Dios, que a veces duda de Dios. La palabra de Dios en este versículo bíblico nos está garantizando que en lo que sea que yo le pida a Dios, que en lo que sea que usted le pida a Dios, en cualquier cosa, en lo que sea, Dios tiene el poder para que nosotros podamos recibir esa respuesta. Entonces, necesitamos evaluar dónde está el problema al momento de pedir. Estoy presentando peticiones delante de Dios pensando o con sentimientos que no me dejan creer que Dios me puede responder en cualquier cosa, o cualquiera de esas cosas o de esa lista de cosas que yo tengo si están relacionadas con la voluntad de Dios. Porque entiéndase bien, lo que sea, cualquier cosa o lo que sea, tiene que estar alineado con los planes, los propósitos y la voluntad de Dios. Yo no puedo pedirle a Dios que le quite la vida a uno de mis vecinos porque no me saludó, porque me respondió mal o porque no es de mi agrado. Esa no es la voluntad de Dios. La Escritura nos enseña que la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Entonces es importante que cualquiera cosa o lo que sea que yo le esté pidiendo esté alineado con la voluntad de Dios, esté alineado con los deseos de Dios, esté alineado con los propósitos de Dios para la vida de los hombres. Entonces vamos a evaluar también lo que significa pedir, o cuando la Escritura dice lo que sea que pidiéremos. Cuando hablamos de la palabra pedir, ella tiene dos orígenes, y ambos orígenes provienen del griego, como lo mencioné anteriormente. Número 1, proviene del griego aiteo, que significa hacer una petición, que significa suplicar o significa rogar. ¿Qué implica esto? Esto implica una diferenciación entre la parte que pide y la parte que va a dar la respuesta. Porque este origen, mis queridos oyentes, expresa una petición que hace un inferior a un superior. Y a veces nuestras peticiones o lo que nosotros decimos que es una petición realmente no lo es. A veces es un capricho el que se presenta, a veces es una lista de exigencias que se presentan y no una súplica, y no un ruego, y no una petición de alguien que es inferior y se la está haciendo a alguien que es superior. A veces la actitud, el pensamiento y la manera de presentar delante de Dios las peticiones que estamos haciendo no cumplen con el requisito, porque pedir de acuerdo al origen significa suplicar, significa rogar, significa tener claro en mi mente y en mi corazón que Dios es superior y que yo soy inferior, que Él es soberano, que Él está por sobre mí, que Él es el que gobierna y que yo vengo en la disposición de que aquel que es superior pueda responderme a mí. A veces también el problema que se nos presenta como seres humanos es que por un lado le estamos pidiendo a Dios y por otro lado estamos con nuestras fuerzas tratando de resolver las cosas que para el hombre son imposibles. Bendito sea su nombre. El segundo origen de la palabra pedir también proviene del griego y es la palabra petere, que significa tratar de conseguir. Entonces, yo tengo que estar claramente definido. Cuando estoy orando y presentando delante de Dios mis peticiones, estoy suplicando, estoy rogando, estoy en una actitud de rendición, de humillación, estoy consciente que yo soy inferior y que Dios es superior, o yo estoy tratando de manipular a Dios, estoy tratando de conseguir a Dios, estaré tratando de permutar
con Dios, porque a veces pensamos que mi oración debería cambiar los planes de Dios. A veces pensamos que porque yo oré a esta hora, porque yo leí la Biblia a esta hora, porque yo hice un ayuno a esta hora, porque yo hice esto y aquello, Dios debería o está obligado a responderme. Entonces ahí estamos tratando de conseguir algo, no estamos rogando, no estamos implorando, no estamos suplicando su respuesta y su favor, no estamos en la postura de que somos inferiores y Él es superior, sino que estamos tratando de sustraer algo de parte de Dios. Esto es como cuando Jesús dijo: vosotros me seguís por los panes y por los peces. Entonces, al momento de pedir, yo necesito tener este entendimiento para que pueda pedir y recibir por cuanto lo estoy haciendo de la manera correcta. Ahora bien, ya entendimos lo que significa cualquier cosa. Cualquier cosa, sí, o cualquiera, significa lo que sea. O sea, Dios me está diciendo que Él no tiene límites para responderme a mí y Él no tiene límites para responderte a ti. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el impedimento? ¿Qué es lo que apremia? ¿Qué es lo que apura? ¿Qué es lo que me angustia? ¿Qué es lo que me afana? ¿Qué es lo que está delante de mí que humanamente yo no puedo resolver? Que humanamente yo no puedo conseguir. La Biblia dice que lo que sea, Dios lo puede hacer porque para Él no hay nada imposible. Por lo tanto, no hay límites en la respuesta siempre y cuando esto tenga que ver con su voluntad. Porque cuando no es su voluntad, Dios ni se molesta en prestar atención a aquellas cosas que nosotros estamos pidiendo fuera de su voluntad. Entonces, cuando es conforme a su voluntad lo que estamos pidiendo, no hay límites. En lo que sea, cualquier cosa que vaya de acuerdo a su voluntad, Dios no tiene límites para dar una respuesta. Entonces, entendiendo esto, que para Dios no hay límites en las respuestas conforme a las peticiones que van de acuerdo a su voluntad, también necesitamos tener presente cuál es mi actitud, cuál es mi pensamiento, cuál es mi manera de pedir, cuál es la intención de mi corazón. ¿Estoy tratando de conseguir algo o estoy rindiéndome ante Dios? Estoy yendo con ruegos, con súplicas, estoy yendo con una actitud humilde delante de la presencia de Dios. Estoy yendo delante de Él entendiendo que soy inferior, que soy inmerecedor, que Él es superior y que por mí mismo nada puedo hacer. La tercera cosa que nosotros necesitamos entonces tener presente es la palabra recibiremos o recibiremos. Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos. Entonces aquí ya sabemos, cualquier cosa significa lo que sea. Pedir también tiene su significado, que es un poco más profundo de lo que nosotros quizás hace unos minutos atrás pensábamos, y ahora necesitamos entender lo que significa recibiremos. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra recibiremos significa aceptar o hacerse cargo de lo que ha sido enviado. Y aquí es donde también muchas personas tienen problemas, porque después de haber hecho una petición, después de haber rogado, después de haberse humillado, después de haber suplicado, luego cuando viene la respuesta, no se encargan de ella, no son responsables. A veces no somos responsables para darle una correcta administración a las cosas que hemos recibido. Bendito sea el Señor. Después de haber recibido, hay personas que invierten todo su tiempo, todo su pensamiento, todo su ser en aquella respuesta. Y como solemos decir, hay personas que tristemente a veces la bendición los echa a perder porque no la administran bien. Entonces recibir significa aceptar o hacerse cargo de algo que ha sido enviado. Y de repente presentamos una petición correctamente. Dios envía la respuesta de aquellas cosas que hemos pedido. Y entonces no administramos bien, no hacemos lo correcto, no obramos en justicia, y luego se presenta una siguiente necesidad y Dios no responde. Y no responde porque no hemos aprendido a administrar lo primero que Él envió, porque lo que
envió al principio, todavía no nos hacemos cargo de eso que Él ha enviado. Todavía no hemos asumido con responsabilidad el privilegio de haber recibido algo que Él ha enviado. Entonces es importante que nosotros consideremos todos estos aspectos que menciona la palabra de Dios en relación con el ejercicio de pedir y poder recibir de parte de Él. Hay dos cosas más que aquí las escrituras nos dicen, y una de ellas es que guardamos sus mandamientos. Hay una razón cuando Dios nos dice: yo no me limito para responderte en cualquier cosa que tú pidas, y esa cosa que tú pidas de mi parte la recibirás, pero hay dos cosas importantes que debes considerar. Hay dos condiciones que son sumamente importantes y son significativas para poder recibir aquello que estamos pidiendo sin demora, sin retraso, en tiempo y forma. Bendito sea el nombre del Señor. La primera de ellas es que la Biblia nos dice que recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos. ¿Y qué son los mandamientos? Los mandamientos son la forma en la que Dios desea que nosotros nos comportemos con Él y con todos los que nos rodean. Los mandamientos de Dios nos enseñan a comportarnos, nos enseñan a vivir, nos enseñan a conducirnos de la manera adecuada delante de nuestro Padre Celestial, y también nos enseñan a vivir y a conducirnos de la manera adecuada con nuestro prójimo. El primer gran mandamiento dice claramente: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso Dios ha enviado mandamientos, porque en esos mandamientos está su voluntad reflejada. Ahora, ¿qué otra forma de entender la palabra mandamientos está disponible? Los mandamientos, mis queridos hermanos, nos ayudan también a hacer lo correcto y a tener buenos resultados. Por lo general, las personas en estos días a todo lo que son normas, leyes, a todo lo que son reglas, le huyen, porque se quiere vivir de una manera completamente liberal, se quiere vivir bajo una idea y una disposición anarquista, no sujeto bajo ninguna autoridad. Y déjeme decirle que tratar de vivir así lo único que trae a la vida de las personas es desorden. Personas que no se sujetan a ninguna autoridad pastoral, personas que no se sujetan a ningún ministerio, esposas que no se sujetan al esposo, esposos que no se sujetan a Cristo y a la palabra de Dios, cristianos que no viven sujetos a lo que dicen las Escrituras, hijos que no se sujetan a los padres, empleados que no se sujetan a los dueños de empresa. En las áreas laborales se ve mucho esto, una disposición y una inclinación hacia el anarquismo, hacia no estar sujeto bajo ningún gobierno, a querer vivir sin ninguna ley, sin ninguna normativa, y esto lo único que trae es desorden, lo único que genera es caos, pérdida. Por eso es importante que usted comprenda que los mandamientos de Dios no son un juicio y tampoco son algo imposible de hacer. La Biblia dice que sus mandamientos no son gravosos, o sea, se pueden vivir conforme a ellos, se pueden ejecutar, se pueden cumplir. ¿Por qué razón Dios dejó mandamientos? Porque los mandamientos nos ayudan a hacer lo correcto y nos ayudan a tener buenos resultados. Todas las personas que hacen lo correcto reciben buenos resultados. Esto se ve desde el kindergarten. Cuando usted está allí en el kinder, en el pre-kinder, cada vez que usted hace algo, o cada vez que usted hizo algo, si fue al kinder, o cada vez que su hijo que está en el kinder hace algo que la profesora le da como tarea y se porta bien, es premiado, es recompensado, es galardonado. O sea, las cosas más elementales de la vida nos enseñan a nosotros que vivir de acuerdo a los mandamientos, vivir de acuerdo a las leyes, vivir de acuerdo a las ordenanzas, nos traen buenos resultados.
Otra cosa que me ayuda y nos ayuda a todos a entender lo que son los mandamientos es que los mandamientos son una orden de un superior para un inferior. Entonces, Dios nos ha dado mandamientos y Él es superior y nosotros inferiores. Los mandamientos son una instrucción, son una regla, son una norma y esto no se puede modificar, esto no se puede cambiar, aunque la persona en su corazón no quiera aceptarlo así. Una orden es una orden, aunque usted no lo acepte. Una regla es una regla, aunque usted no quiera vivir conforme a ella. Una norma es una norma, aunque usted no la conozca. Bendito sea el nombre del Señor, porque a veces pensamos que por no conocer libramos responsabilidades. Y la Escritura dice todo lo contrario, que por falta de conocimiento el pueblo es destruido. A veces pensamos que por ignorar las reglas las cosas van a surgir y van a fluir solas. No es así. Las reglas no están para quebrantarlas, las reglas no están para ser ignoradas, porque si lo hacemos de esa manera traerá malas consecuencias. Las reglas están para ser cumplidas, las reglas están para ser respetadas. También hay personas que creen que si ignoran las instrucciones, que si hacen caso omiso a las instrucciones, para ellos las cosas van a funcionar mejor. No, se equivoca, querido amigo, se equivoca, querida amiga, se equivoca, mi querido hermano, mi querida hermana. Usted está equivocado si piensa que ignorar las instrucciones le traerá beneficios. Esto es como cuando usted recibe un producto que no sabe usar y le dejaron un manual que tiene las instrucciones, pero usted lo ignora. Cuando usted hace eso, va a pensar que el aparato o el dispositivo está malo, y no es que esté malo, usted no leyó las instrucciones para darle un correcto uso. Y además, cuando lo hace funcionar como no leyó las instrucciones, le da un mal uso a ese dispositivo, con el riesgo de dañarlo, de echarlo a perder. Entonces, asimismo es Dios con sus mandamientos. Son instrucciones para que vivamos bien, son reglas para que sean respetadas, son normas que nos mantienen protegidos, nos mantienen en orden y bajo bendición. Bendito sea su nombre. Y déjeme decirle algo, le voy a mencionar un mandamiento para los que son casados. La Escritura dice: no adulterarás. Y todo aquel que está casado, bendito sea el Señor, no estaría de acuerdo con vivir con un adúltero o con una adúltera. Bendito sea su nombre. Y si tienen hijos, peor todavía. Entonces, porque el adulterio no solamente destruye la relación de pareja, también destruye, hace daño a los hijos, genera mala reputación, te hace pasar vergüenza, te deja heridas, te deja problemas económicos, te deja resentido. Bendito sea el nombre del Señor. Y después tiene que Dios obrar para sanar toda herida. Por eso dice: no adulterarás. Y es un mandamiento, es una instrucción, es una regla, es una norma que no debe ser quebrantada, porque cuando se quebranta, cuando se ignora, cuando se pasa por alto, trae malas consecuencias. La otra cosa que es importante tener presente de lo que nos dicen estos versículos, este versículo bíblico, es que además de que guardamos sus mandamientos, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y aquí hay una pregunta: ¿cuántas cosas que estoy haciendo realmente son agradables delante de Dios? Porque puede que sean agradables para mí, puede que sean agradables para mi grupo de amigos, puede que sea agradable para mi entorno social, puede que sea agradable en la universidad o en mi trabajo lo que estoy haciendo. Pero la pregunta ¿es agradable delante de Dios? Puede que sea agradable para mis hijos, pero ¿es agradable para Dios? Puede que sea agradable para mi cónyuge, pero ¿es agradable para Dios? Puede que sea agradable en la cultura donde nací, donde me crié, pero ¿es agradable para Dios? Porque aquí la Biblia dice que hacer las cosas que son agradables delante de Él provocará respuestas de parte de Él. Y la piedra de tropiezo muchas veces es que estamos haciendo cosas que delante de Dios no son agradables. Bendito sea su nombre. Vamos a entender la palabra agradable. ¿Qué significa agradable? La palabra agradable también tiene un origen en el latín y significa agradaré. ¿Y esto qué es? Dar gusto o complacer.
La palabra agradable también se refiere a la actitud de agradar a Dios y de vivir de acuerdo a sus mandamientos. Recuerde que estamos leyendo la Biblia. Recuerde que estamos leyendo la palabra de Dios. Recuerde que estamos leyendo un versículo bíblico. Por lo tanto, aquí se está mencionando las cosas que son agradables delante de Dios, las cosas que son agradables para Dios que el hombre debe hacer. Bendito sea su nombre. Y usted se preguntará, ¿y cómo sé cuáles cosas son agradables y cuáles cosas no son agradables delante de Dios? Mi querido amigo, mi querido hermano, le recomiendo leer constantemente las Escrituras, porque en la palabra de Dios está dicho claramente cuáles son las cosas que a Dios le agradan y cuáles cosas no. Le voy a dar otro mandamiento y le voy a dar otra pauta de algo que no es agradable a Dios, que a veces nos acostumbramos a hacerlo o que lo hacemos comúnmente porque todos lo hacen. Por ejemplo, la Escritura dice, no mentirás. Y hoy en día muchas personas dicen que lo que han dicho es una mentira blanca. Déjeme decirle que si la mentira es blanca, si la mentira es negra, si la mentira es gris, Dios ha dicho, no mentirás. Otros dicen, no, una mentira piadosa. Aunque digan que es piadosa la mentira, realmente no hay piedad en ella. Hay impiedad, que es lo contrario, es lo opuesto a la piedad. No mentirás, ha dicho el Señor. Y en estos días en la sociedad, la gente se ha habituado a mentir por todo, por nada y por si acaso, porque han dejado de vivir vidas piadosas. Bendito sea el nombre del Señor. La verdad ante todo, mis queridos hermanos. La verdad ante todos, mis queridos amigos. Habituémonos a decir la verdad, porque la mentira no procede de la verdad. La mentira no es de Dios. Y la palabra ha dicho, no mentirás. Así está escrito. Entonces tenemos que aprender a ser agradables delante de Dios, aún con las cosas que hablamos. De repente se dicen verdades en término medio, cosa que pasa a ser una gran mentira, porque cuando yo no digo la verdad como ella es, realmente estoy omitiendo cosas de la verdad, estoy castrando la verdad, estoy reduciendo la verdad. Bendito sea el Señor, le estoy quitando relevancia a la verdad cuando no la digo completa. Entonces es importante que entendamos que una verdad a medias es una mentira completa, y esto no es agradable delante de Dios. Hay pecado por omisión, y cuando usted omite la verdad, peca delante de Dios, y eso no es agradable delante de Él. Hay otros versículos bíblicos que nos enseñan acerca de ser agradables delante de Dios, o de cuando somos agradables delante de Dios. Por ejemplo, Proverbios capítulo 16, versículo 7 dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Qué significa esto? Que vivir de acuerdo con los principios de la palabra de Dios es una manera de ser agradables delante de Él, y es una manera de experimentar su bendición y su favor en nuestras vidas. Cuando los caminos de una persona, cuando la forma de vida de una persona es agradable delante de Dios, la paz siempre será la señal en la vida de esa persona. Esa persona tendrá paz al salir, tendrá paz al entrar, tendrá paz al acostarse, al levantarse, tendrá la paz de Dios respaldándole y guiándole en el momento en que toma las decisiones. Hay personas que piensan que son agradables o que están viviendo vidas agradables delante de Dios, y uno ve que andan en completa confusión. Y la Escritura dice que Dios es paz y no confusión. Así que si hay confusión en su vida, lo más probable, lo más seguro, es que esté viviendo de una manera que no es agradable delante de Él, porque cuando a Él le agradamos, Él envía su paz a nuestras vidas, Él envía su paz a nuestros corazones, Él envía su paz a las cosas que estamos haciendo. La paz siempre será la señal, y la paz de Dios confirmará todas las cosas en nosotros. También la Biblia dice en Romanos 12:1,
Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjese, en sacrificio vivo, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Quién presenta este sacrificio? La Biblia dice que este sacrificio lo presentamos nosotros. Que presentéis, dice, vuestros cuerpos, preséntate tú, dice la Escritura, en sacrificio vivo. Entonces, mis hermanos, el sacrificio de Jesús fue hecho una vez y para siempre, pero aquí la Escritura dice que hay cosas en nosotros que debemos sacrificar en esta vida. Hay cosas que debemos poner delante de Dios en sacrificio, y debe ser un sacrificio vivo y que al mismo tiempo sea santo y que al mismo tiempo sea agradable a Dios, y que esto lo hagamos con el entendimiento, no porque alguien me obliga, no para quedar bien, no para impresionar, no porque es la moda, no porque todos lo hacen, no, porque yo entiendo lo que estoy haciendo, porque lo estoy haciendo, estoy rindiéndole un culto a Dios con mi entendimiento, porque el sacrificio es para Dios y delante de Dios y bajo las condiciones que Dios me pide que lo haga. Entonces, ¿qué significa esto? En otras palabras, significa ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo y santo a Dios. Eso es lo que significa, y esto es considerado como un acto agradable ante los ojos de Dios. Cuando yo me presento y digo: Señor, quiero dejar de hacer esto que está mal, porque aprendí en tu palabra que, por ejemplo, mentir no está bien y quiero comenzar a decir la verdad. Quizás soy una persona que dice verdades a medias y ya aprendí que decir la verdad a medias es mentir prácticamente, es decir, una mentira completa, es reducir, es quitarle el peso que tiene la verdad, y me arrepiento, Señor, y me presento como un sacrificio, y de ahora en adelante me comprometo contigo a hablar la verdad como corresponde. Ese es un ejemplo de un sacrificio vivo. Por ejemplo, también tenemos sacrificios de tiempo, personas que son fieles, que son constantes en los cultos, en las reuniones de oración, personas que no escatiman para estar rindiéndole adoración y culto a Dios en la iglesia. Ellos hacen sacrificio o hacemos sacrificios de tiempo. No nos para la lluvia, no nos para el verano, no nos para el día, no nos para la noche, nada nos detiene, nada nos frena, porque hemos entendido y estamos haciendo un sacrificio vivo con nuestro tiempo, y el mejor tiempo se lo dedicamos a Dios. Piense en esto: primero Dios, segundo la familia, luego viene el ministerio, las cosas que hacemos para Dios, el servicio a Dios, y luego viene el trabajo. Bendito sea su nombre. Entonces, necesitamos distribuir bien los tiempos. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo. Usted que lleva una vida de iglesia, necesita darle tiempo a Dios para usted estar a solas con Él. Si usted ha quitado el tiempo de Dios para darle tiempo a las demás cosas, allí no hay sacrificio. Bendito sea su nombre. Todo tiene su tiempo, y para Dios debe estar asignado un tiempo. Asimismo, debe haber un tiempo de calidad para la familia. Hay un momento en que hay que dejar de hacer las otras cosas en las que estamos comprometidos para comprometernos con nuestra familia. Y dentro de todos los compromisos, tener un compromiso con Dios, Él y yo, y un compromiso con mi familia, para salir con mi familia, para pasar tiempo de calidad, para poder ser parte como corresponde de la familia en la cual Dios me ha puesto. Y asimismo, si usted sirve en la iglesia, saque tiempo de calidad. Hay gente que cuando se trata de la iglesia no tiene tiempo, o no se hace el tiempo, o el tiempo que hace no es de calidad, está apurado. El culto que se hace a Dios es el domingo. El domingo tiene que hacer solamente dos cosas: despertar, ir al culto y volver a dormir. Y están apurados, están preocupados. No están dando tiempo de calidad, porque aunque el cuerpo está allí, su corazón está en otra parte. Entonces eso no es un sacrificio. Sí, fui al culto, sí, pero todo el culto mi corazón estuvo fuera de allí.
Entonces eso no es un sacrificio vivo, eso no es un sacrificio santo, no es algo agradable delante de Dios, que mi cuerpo esté aquí, pero mi mente y mi corazón estén en otra cosa que no tiene nada que ver con Él. Entonces existen los sacrificios de tiempo. La gente, los que trabajamos, es importante que todo lo que hagamos en el trabajo, de palabra o de hechos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y a veces no está el hábito, no está la cultura de hacer las cosas bien en el trabajo. Y Dios está mirando esto. Y eso no es un sacrificio vivo, eso no es santo, eso no es agradable cuando hay mediocridad en la forma en que hacemos el trabajo, cuando hay irresponsabilidad, cuando hay una mala calidad en lo que hacemos. Bendito sea el Señor. Eso no es agradable a Dios, porque entonces con nuestros hechos no estaríamos haciendo las cosas para la gloria de Dios. Cuando la gente reprueba constantemente la calidad del trabajo que hacemos, cuando ganamos una mala fama por incumplidos, por irresponsables, por llegar tarde, por ser personas en las que no se puede confiar. Bendito sea el Señor. Entonces necesitamos tener este entendimiento de los sacrificios que Dios nos pide, y pide que sean sacrificios vivos, que sean sacrificios santos, que sean sacrificios agradables y que lo hagamos entendiendo. Bendito sea el Señor. Entonces hay sacrificios de tiempo, también hay sacrificios de esfuerzo, donde usted hace algo más, donde usted no solamente reserva tiempo para estar involucrado en las cosas de Dios, sino que hace algo más. Quizás se traslada a otra ciudad, a algún evento, alguna actividad, alguna reunión, por causa del Señor, porque usted sabe que allá el Señor le va a hablar, porque usted sabe que allá Dios le va a confirmar su voluntad, porque usted sabe que allá junto con sus hermanos puede y va a adorar a Dios en comunión con ellos. Entonces hay sacrificios de esfuerzo donde hacemos algo extra. Esto de orar en horarios que no son los convencionales o los normales, orar interrumpiendo el sueño, esos son esfuerzos, mis queridos hermanos. La oración de madrugada, bendito sea el Señor. También esos sacrificios donde hay que sacrificar el orgullo, bendito sea su nombre. Esto es una piedra de tropiezo para muchas personas, el ser orgulloso. La Biblia dice que al altivo, al arrogante, al orgulloso, Dios lo mira de lejos, y la antesala de la caída es el orgullo. Las personas primero se ponen orgullosas y luego pasan vergüenza. Entonces Dios nos pide que hagamos sacrificios vivos, nos pide que hagamos sacrificios santos y que sean agradables. Ser orgulloso no agrada a Dios. La Biblia dice que Dios mira de lejos a las personas así. Dios se distancia de ese tipo de personas. Bendito sea su nombre. También la autosuficiencia. Mire, deje a Dios actuar. Es súper importante esto, que dejemos que Dios haga lo que Él sabe hacer. Las personas autosuficientes no confían en Dios, no dejan a Dios obrar en sus vidas. No es que Dios no tenga el poder, es que Dios no obliga a nadie. Él pone convicciones, pero Él no obliga a nadie en las cosas que Él sí puede hacer. Él se quiere glorificar y necesita que tú le creas, necesita que tú confíes en Él, que dejes de ser autosuficiente. Bendito sea su nombre. También hay sacrificios de alabanza. En medio de la prueba le alabo, en medio de la dificultad le alabo, glorifico su nombre, exalto su nombre. También hay sacrificios de adoración. Aun cuando todo se vea contrario y parece que no me favorece, obedecer a Dios en esas circunstancias es la mejor adoración que podemos ofrecer, porque la adoración tiene que ver con nuestra obediencia. Bendito sea su nombre. Entonces, donde no hay obediencia, mis hermanos, mis amigos, no hay adoración a Dios, y eso no es un sacrificio, la desobediencia. No es el sacrificio que Dios espera. Obedecer a término medio, en lo que me conviene, en lo que creo que me va a beneficiar. Si esas son las condiciones para obedecer, pues ya no es un sacrificio, ya no es algo agradable delante de Dios. También sacrificios de fidelidad, bendito sea el Señor. Hay personas que son fieles, hay personas que han desarrollado ese atributo de fidelidad, personas constantes, personas comprometidas, personas con la camiseta puesta, y la camiseta dice comprometido con Jesús de Nazaret, porque es lo primero que tiene que pasar. Mi compromiso con Dios
se va a reflejar en el compromiso que yo voy a llevar también con las demás personas y con los demás asuntos de la vida. Una persona comprometida con Dios va a estar comprometida con su esposo, su esposa, con sus hijos. Va a establecer un compromiso prudente en el trabajo. También va a establecer un compromiso prudente en la iglesia y en todos los demás asuntos de la vida. Va a ser una persona fiel, va a ser una persona comprometida, una persona de fiar. Bendito sea el Señor. También están los sacrificios económicos. Y usted dirá, ¿y cómo que sacrificios económicos? Sí, cuando usted no da lo que sobra, cuando usted da de lo que realmente tiene, cuando usted ve a su hermano tener necesidad y de lo que usted considera poco, de allí toma algo para ayudar a su hermano en la necesidad que tiene, usted está haciendo un sacrificio económico. Cuando usted no espera a ver cuáles son las moneditas que le sobraron para dar la ofrenda, usted está haciendo un sacrificio económico. Llamemos las cosas por el nombre que realmente tienen. Los sacrificios económicos, de acuerdo a la Biblia, existen. Bendito sea el Señor. ¿Y cuándo se hace un sacrificio económico? Cuando usted ha tomado la decisión de confiar en Dios, cuando usted ha tomado la decisión de no moverse por lo que el sistema económico de este mundo determina para usted, cuando usted ha tomado la decisión de poner a Dios por sobre el dinero, cuando usted ha tomado la decisión de no ser mezquino, ahí está haciendo un sacrificio económico. Cuando usted ha tomado la decisión de obedecer a las Escrituras, cuando ellas dicen que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, económicamente es donde hay mucho tropiezo, porque muchos, teniendo bienes de este mundo, ven a sus hermanos tener necesidad, ven que hay necesidades en la iglesia y cierran su corazón y no dan. Está la necesidad de predicar el evangelio, está la necesidad de que la palabra corra y cierran su corazón. Y la palabra pregunta: ¿cómo pues mora el amor de Dios en esa persona? Esa persona que cierra su corazón para no dar una ofrenda o para no dar una ayuda económica a quien lo necesita de entre sus hermanos. Y aún así puede ser incluso alguna persona que Dios le haya puesto por delante para que usted manifieste las obras que Él mandó a hacer. Bendito sea su nombre. También están los sacrificios de los deseos. Porque cuántas cosas a veces deseamos, mis queridos hermanos, que no son agradables a Dios. Y no nos hemos enterado, o ya nos enteramos, pero estamos insistiendo en hacer eso que a Dios no le agrada. Entonces es importante que los deseos también sean sacrificados y que tengamos deseos que son agradables o que sean agradables delante de nuestro Padre que está en los cielos. Y por último, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, la Escritura dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué implica esto? Esto implica vivir en obediencia, implica buscar su voluntad, esto implica confiar en sus promesas. ¿Qué significa esto? No dudar de su existencia y de su soberanía en cualquiera sea la situación que usted esté viviendo, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que en la situación que usted esté viviendo, si en medio de esa situación no tiene fe, déjeme decirle que no está agradando a Dios, porque la falta de fe nos imposibilita para hacer delante de Dios las cosas que delante de Él son agradables. Ninguna persona que le falta fe o que no tiene fe podrá hacer lo que a Dios le agrada, porque se requiere de fe para hacer lo que Dios me está diciendo. Se requiere de fe para esperar a recibir lo que Dios me ha prometido. Se requiere de fe para no dudar, bendito sea el Señor. Se requiere de fe para estar sujeto bajo su soberanía. Es que hay muchas cosas que tienen que ver con Dios, que no se pueden hacer sin fe. De hecho, nada delante de Dios se puede hacer sin fe. Primera de Corintios capítulo 13 nos anuncia diciendo que al final prevalecen la fe, la esperanza y el amor. El mayor es el amor, pero está la fe, la esperanza y el amor al final de todas las cosas. Entonces, sin fe es imposible que usted y yo seamos personas agradables delante de Dios, porque la falta de fe nos va a llevar
a hacer cosas opuestas a las que a Dios le agradan. La falta de fe va a hacer que se queme el pan en la puerta del horno. La falta de fe va a hacer que no permanezcamos. La falta de fe nos va a hacer que iniciemos cosas que después no vamos a estar dispuestos a terminar. La falta de fe va a hacer que andemos a término medio o tibios. La falta de fe nos incapacita, nos imposibilita para agradar a Dios. Le invito a que usted pueda inclinar su rostro ahí donde se encuentra y reflexionar en esta palabra, guardar esta palabra en su corazón. Necesitamos empezar a vivir vidas agradables delante de Dios, porque de lo agradable es lo que a veces no hablamos o es lo que a veces no consideramos. Y a veces hay pensamientos en el hombre, en la mujer de Dios, que a Dios no le agradan. A veces hay deseos que quieren surgir que no son agradables. A veces la forma de hablar no es agradable, la forma en que tratamos a los demás no agrada a Dios. A veces la forma en que resolvemos los asuntos de la vida no es agradable delante de nuestro Padre Celestial. Y necesitamos nosotros recibir el discernimiento para poder identificar lo que es y lo que no es agradable delante de Dios. Le invito a que incline su rostro y pueda orar conmigo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por esta tu palabra. Y oramos para que ella entre a nuestro corazón y modifique nuestra vida, nuestra conducta, nuestro comportamiento, porque queremos ser agradables delante de ti. Y la Escritura dice que sin fe esto es imposible. Tu palabra nos enseña que debemos aprender a presentar sacrificios vivos, santos y agradables delante de ti. Tu palabra nos enseña que cuando está mi caminar, nuestra forma de vida es agradable, tu paz se establece en nosotros. Tu palabra nos enseña que en cualquiera cosa que nosotros te pidamos, Padre, la recibiremos, porque guardamos tus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de ti. Te pedimos, Espíritu Santo, ayúdanos a ser personas que viven vidas agradables delante de nuestro Padre Celestial. Límpianos de todas aquellas cosas desagradables que estorban la respuesta de la oración. Ayúdanos a pedir bajo las condiciones correctas, bajo la intención correcta, bajo la disposición correcta, con el entendimiento correcto. Ayúdanos a recibir con el corazón correcto para hacernos cargos, para administrar correctamente, en el temor de Dios, administrar lo que hemos recibido. Ayúdanos a no desechar tus mandamientos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ponerlos por obra, a no olvidarlos, a no desestimarlos, sino a vivir conforme tú lo has establecido. Te pedimos todas estas cosas, Padre Celestial, en el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.